Les comento, el doctor Pedro Santana, uno de los investigadores más importantes que hay en Colombia sobre los temas sociales. Para que conversemos un poco sobre la pandemia y las políticas públicas que se han puesto en marcha en Colombia frente a la pandemia. Digamos que, como todos sabemos, la pandemia se presentó el 6 de marzo en Colombia, aquí en Bogotá, de una joven que viajó de Milán, pasando por París y Madrid, y el 6 de marzo el primer caso de coronavirus en Colombia. El 22 de marzo vino la primera prueba en Bogotá, que fue lo que se llamó el simulacro. Ese simulacro obligó al gobierno nacional a una cuarentena rígida que arrancó el 24 de marzo y que se prolongó hasta el 25, lunes 25 de abril. Esa cuarentena, para que me entiendan ustedes, seguramente la doctora Carolina les ha explicado. Las cuarentenas funcionan para controlar la expansión del virus. Las cuarentenas simplemente lo que buscan es disminuir la velocidad de contagio de tal manera que los aparatos de salud, el sistema de salud, pueda ser adecuado a las urgencias y las necesidades que plantea la expansión del virus. Eso quiere decir adecuar el sistema de salud tanto en sus recursos humanos como en la infraestructura de la salud, que básicamente tiene que ver con las unidades de cuidados intensivos, que son el recurso último para tratar de atender a los pacientes de este letal virus. Esa cuarentena funcionó. Si ustedes miran los datos del 14 de abril, esto ya nos parece un pasado muy remoto, pero no lo es. El 14 de abril había 2.979 casos de coronavirus en Colombia ya debidamente diagnosticados. El 14 de mayo se había subido a 13.610. El 17 de junio se había subido a 57.046. El 7 de julio ya íbamos en 124.494. Y al día de hoy, los enfermos, los contaminados en Colombia, son 500.000. Es una tasa de crecimiento exponencial realmente, digamos, fuera de control. Los casos en Colombia se mantienen en estas últimas 2 semanas, se han mantenido por encima de 10.000 casos diagnosticados de acuerdo a los exámenes que se practican a las personas sospechosas de haber contraído el virus. Entonces, digamos, la primera causa de que esto se haya presentado de esta manera es que la cuarentena, y eso tienen que tenerlo ustedes perfectamente claro, fue levantada de manera abrupta. El 25 de abril la cuarentena es levantada para 7.5 millones de trabajadores. Ustedes recordarán que hay una decisión del gobierno nacional que a partir del lunes 25 de abril podrían ingresar a su trabajo los obreros de la construcción y los trabajadores de la manufactura. Esos son 7.5 millones de trabajadores que comenzaron a circular principalmente en las más grandes ciudades del país. Con esto, la cuarentena se levanta de una manera abrupta y el país comienza a, digamos, registrar niveles muy elevados de contaminación, y la carrera que se establece en ese momento es porque no entren en crisis las unidades de cuidados intensivos, que digamos en total en Colombia había al comienzo de la pandemia unas 5.300 unidades de cuidados intensivos en todo el país. Esas unidades de cuidados intensivos, unas se determinaron para atender al coronavirus y las otras para atender otras patologías. Y comenzó una carrera por importar equipos respiradores
para poder adecuar un mayor número de camas de cuidados intensivos, y digamos que la situación ha sido hasta ahora manejada, instalando rápidamente esas unidades digamos respiratorias, para ampliar la capacidad de atención a los enfermos más graves, que son los que requieren de las unidades de cuidados intensivos. Digamos, en esta primera parte, la pandemia está en plena expansión. La segunda cosa que no se hizo, no se ha hecho y no se hará, por las determinaciones que el gobierno nacional ha tomado, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ustedes ven en las cifras que se publican a diario por el Instituto Nacional de Salud, ustedes escuchan que se hicieron 20.000 pruebas, 30.000 pruebas. En este momento se están haciendo entre 30 y 40.000 pruebas diarias a enfermos o sospechosos de haberse contagiado con el virus. Estas pruebas tienen un retraso en su tramitación, digamos, tienen un retraso más o menos de 10 días. O sea, esto es gravísimo, porque quiere decir que las cifras que tenemos hoy corresponden en realidad a cifras de hace 10 días. Por eso los pronósticos, la curva misma, medir la curva es muy difícil, y en el caso de Bogotá es muy difícil porque en Bogotá estamos creciendo entre 4 y 5.000 contagios diarios, que son los diagnosticados con estas pruebas PBC que se llaman, y esto nos lleva a una realidad, y es que en Colombia no se realizaron testeos aleatorios. Cuando digo testeos aleatorios, son pruebas que se hacen en lugares que son los más expeditos, que son los lugares, digamos, que presentan mayores condiciones para el contagio. Por ejemplo, sedes bancarias, medios de transporte, es decir, Transmilenio, por ejemplo, en nuestro caso, taxis, por ejemplo, sitios abiertos, comercio, por ejemplo, digamos, grandes superficies como los Éxitos, etcétera, que distribuyen alimentos. Todos estos son sitios de alto nivel de contagio. Lo que hace un muestreo aleatorio es que, como dice su nombre, al azar se hacen pruebas en estos sitios que son de gran contagio. Se hacen pruebas de tal manera que se logre identificar a los portadores asintomáticos, que son los vectores, como se dice en términos médicos, en términos epidemiológicos, son los agentes que involuntariamente, porque una persona que tiene el coronavirus ha sido contagiada, pero no desarrolla síntomas, es asintomático. Sin embargo, esa persona está contaminando a todas aquellas personas con las cuales entra en relación o tiene algún tipo de contacto físico, de contacto físico con personas sanas que adquieren el virus a través, digamos, de estas personas asintomáticas. Lo que buscan los muestreos aleatorios es justamente identificar a los asintomáticos para aislarlos y establecer un cordón sanitario alrededor de ellos, de sus familias, de sus contactos. Eso no ha funcionado en Colombia. En Colombia no hay un testeo. En Bogotá es la única ciudad del país que ha hecho testeos masivos. En este momento se están practicando más de 200.000 pruebas. La Universidad de los Andes tiene varios sitios en ciudad donde usted puede ir, concurrir y hacerse el examen. Pero repito, el muestreo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son muestreos aleatorios que se hacen al azar buscando a los asintomáticos, eso no se ha hecho en Colombia. La única ciudad que ha tratado de implementar esa medida es Bogotá. En el resto del país esto no funciona. En total, en esta primera parte de esta conversa, yo lo que quiero decirles es lo siguiente. El virus está siendo seguido con retardo. Las cifras que tenemos hoy de 500.000 contagiados son cifras que en realidad, como dicen los expertos, yo dirijo una revista, yo tengo 2 equipos de personas, Diego Otero y Jaime Corena, que están haciendo el seguimiento. Ellos son doctores en estadística, hacen el seguimiento
Semanalmente ustedes pueden ingresar a la revista y allí van a encontrar artículos de Jaime Corena, que es un doctor en estadística, y el doctor Diego Otero. Ellos hacen de manera independiente, cada uno con sus equipos, están haciendo un seguimiento. La conclusión de ellos es que vamos detrás del virus, no nos anticipamos al virus. El virus sigue desarrollándose y las cifras que tenemos, repito, son cifras que corresponden a 10 días atrás. Es decir, si hoy tenemos 500.000 contagiados, el número de contagiados real es mucho mayor. Aventurar una cifra sería temerario, pero lo que ellos señalan, los expertos señalan, es que hoy en Colombia podríamos estar por el orden superior al 1.000.000 de personas que son portadoras del virus, muchas de ellas portadoras activas, otras personas que ya superaron la enfermedad y ya no son portadoras del mismo, que es lo que en la estadística ustedes ven que dicen casos activos, ¿cierto? Y personas ya recuperadas. Este es el drama, este es el panorama. Tercera característica que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de este problema. La tercera característica que tenemos que tener en consideración es que en Colombia o en otros países del mundo, el coronavirus tiene una expansión regional. Es decir, Colombia no se comporta como de manera unificada, sino que eso depende de la región. La primera región que aparentemente pasó el pico de la pandemia fue la región de la costa Caribe y específicamente Cartagena y Barranquilla. En estas dos ciudades fue donde el pico llegó de manera, la primera manifestación del pico de la pandemia se dio en estas dos ciudades. Allí fue devastador. Hay asuntos que todavía no están claros. Me imagino yo que la doctora Carolina, que trabaja conmigo en la Comisión de Seguimiento, un organismo asesor de la Corte Constitucional, allí nosotros hemos tenido oportunidad de conversar entre los expertos que están haciendo el seguimiento de esta pandemia, y ella seguramente les ha comentado, Carolina, de que en relación, digamos, con las muertes ocasionadas por el coronavirus en Colombia, hay una serie de interrogantes que todavía no están claros. El primero de ellos es que, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, más del 80% de los muertos murieron murieron en hospitales. La mayoría de ellos murieron en hospitales, pero no llegaron a las UCIs. En Bogotá está sucediendo lo mismo. Solo una parte de los muertos por el coronavirus ha muerto en las salas de cuidados intensivos. Más o menos el 27% de los muertos en Bogotá han muerto en las salas de cuidados intensivos, en las UCIs. Pero el 73% de los muertos han muerto en sus casas y muy pocos, hay que decirlo, en las casas no ha muerto mucha gente. Más del 80% de los muertos en Bogotá por el coronavirus han muerto en instalaciones hospitalarias sin que se sepa que podamos responder por qué murieron en hospitales y en clínicas y no llegaron a las UCIs. Esa es una cosa, digamos, que tiene que ser investigada porque no está claro. Lo mismo sucedió en Barranquilla. En Barranquilla nunca las UCIs colapsaron. En Barranquilla hubo una tasa de ocupación del 97%, pero nunca el distrito de Barranquilla declaró porque la autoridad pública es la que tiene que declarar el colapso. Cuando la autoridad pública declara el colapso, entonces los médicos intensivistas, que son los que atienden las UCIs, deben determinar el orden de entrada a las UCIs. Es lo que se dice que son las determinaciones drásticas, médicas, éticas, que tienen que tomar de sí, como sucedió en Italia o sucedió en España, se deja fuera a una persona porque tiene, tiene enfermedades conexas, que se llaman comorbilidades, que, por ejemplo, porque tienen afecciones cardíacas o porque tienen afecciones cerebrales o porque tienen afecciones en los pulmones, etc. Esas comorbilidades son enfermedades que agravan la situación de los pacientes que adquieren el virus. En Colombia no ha habido hasta ahora
ninguna autoridad pública ha declarado el colapso del sistema sanitario. De tal manera que es un interrogante de por qué la mayor parte de los pacientes que han muerto por coronavirus en Colombia, tanto en Barranquilla como en Bogotá, que son las cifras que nosotros manejamos desde la Comisión de Seguimiento, por qué esas personas no ingresaron a las UCI siendo que estaban en instalaciones hospitalarias. Hay trabas administrativas, fueron las EPS que no autorizaron, fueron las directivas de los hospitales las que no autorizaron, fueron los médicos intensivistas que están al frente de esas clínicas las que no autorizaron el ingreso a las UCI. Esas son cosas, digamos, son interrogantes que se están planteando. Me preguntarán ustedes, bueno, ¿y cómo diablos se hace para saber finalmente quién tomó la decisión de que esos enfermos no ingresaran a las UCI? Como ustedes sabrán, no sé si lo saben, no sé si Carolina les ha comentado esto, pero al momento que una persona fallece, el médico tratante tiene que hacer una anotación en su historia clínica y ahí tiene que determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cómo esta persona falleció y las decisiones que se tomaron. Ese será un trabajo dispendioso y yo estoy seguro que la investigación que se haga después que pasemos esta pandemia nos va a dar luces acerca de quiénes fueron los que tomaron las determinaciones para que estas personas, repito que son la mayoría, son en el caso de Barranquilla el 80%, en el caso de Bogotá el 73% de las personas fallecidas no han fallecido, no han muerto en las salas de cuidados intensivos. Ese es otro problema. Repito, en este momento, en la distribución regional del virus, Barranquilla y Cartagena se dice que ya pasaron el pico de la pandemia, están ya en descenso. Allí los peligros que se presentan son de rebrotes, pero todo indica que ellos ya pasaron el pico de la pandemia. Bogotá está en el pico del pico. Esta semana y la próxima son las 2 semanas más críticas porque estamos en el pico del pico, que quiere decir que hemos ingresado al pico hace unas 2 semanas, estamos en la 3ª semana que termina este domingo y la 4ª semana que comienza el domingo y termina el domingo 20 y tantos de agosto. Digamos, en Bogotá estamos en la curva más elevada de contagio y por ahora, si ustedes ven las cifras de Bogotá, las cifras están oscilando diariamente entre 4 y 5.000 contagios comprobados diariamente. No hemos bajado esa cifra, lo cual es una cifra altísima. Ya estamos próximos a los 200.000 enfermos en Bogotá, de los 500.000 que se presentan en todo el país. Con nosotros viene el Valle del Cauca. El Valle del Cauca también está en el pico del pico. Cali, Palmira, alrededor de Cali, digamos, porque el norte del valle está más ligado a la región del eje cafetero, que tiene un nivel de contagio muy bajo hasta ahora. Y detrás de Bogotá y de Cali viene Antioquia, viene Medellín. Medellín está comenzando el pico. Nosotros ya llevamos, repito, esta es la 3ª semana del pico en Bogotá y todavía nos queda una semana y media por delante. Se supone que dentro de una semana y media, es el cálculo tanto de las autoridades distritales como de los epidemiólogos, el cálculo que se tiene es que en semana y media el pico debería comenzar a disminuir. Dicho esto, para que esta es una introducción que yo siempre hago en estas intervenciones, para referirme a las políticas públicas que se han puesto y políticas sociales que se han puesto en marcha para atender la emergencia del coronavirus. Digamos que en Colombia hay una figura constitucional que se llama la emergencia, que es uno de los 3. Colombia contempla en su constitución política 3 estados de excepción. Un estado de excepción es la emergencia económica, ecológica y social.
Esa emergencia fue decretada desde el 16 de marzo y el gobierno nacional se expidió en 2 periodos que se decretó la emergencia. Debo aclararles a ustedes que la Constitución Política contempla que en el periodo de 1 año se pueden declarar hasta 3 periodos de emergencia económica, social y ecológica, cada uno de ellos con una duración de 30 días para atender con legislación de emergencia, atender la catástrofe, en este caso la pandemia. El gobierno del presidente Duque ha utilizado 2 de esos 3 estados de excepción que le permite la Constitución y ha utilizado esos 2 estados de excepción, de emergencia, durante 30 días cada uno. Durante estos 60 días de emergencia, el gobierno expidió 164 decretos. Esto es una barbaridad. Una de las características de este gobierno es que ha expedido 164 leyes, decretos leyes, que son una barbaridad. Tengan en cuenta ustedes que en los casi 30 años de vigencia de la Constitución, todos los gobiernos que han hecho uso de la emergencia social no han dictado más de 90 leyes en conjunto para atender. Ustedes recuerdan una emergencia que hubo en salud en el año 2009, para atender el invierno, la ola invernal del año 2011, etcétera. Para atender estas catástrofes, los gobiernos de turno han echado mano de la emergencia, pero no han promulgado tal cantidad de normas como las que promulgó y, digamos, dictó este gobierno en los 60 días de los 2 periodos de emergencia que tuvo. Vamos ahora a examinar muy rápidamente cuáles fueron las políticas o cuáles son las políticas que se han adoptado para atender, las políticas económicas y sociales que se han adoptado para atender la pandemia. En primer lugar, digamos que el gobierno crea el Fondo de Emergencia para la Atención de la Pandemia, el FOMI. Ese organismo FOMI se crea mediante un decreto ley, que es el Fondo para la Atención de la Emergencia. A ese fondo, también por medida de emergencia, se intervienen los recursos territoriales. Es una cosa que ha sido muy controvertida. La Corte Constitucional le dio vía libre al gobierno, dijo que eso estaba bien, pero nosotros hemos criticado desde la Comisión de Seguimiento el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque los 2 fondos que podrían haber sido utilizados por departamentos y municipios para atender la pandemia fueron los recursos de esos fondos, que son el Fondo de Pensiones Territorial y el Fondo de Estabilización Petrolera, que es el Fondo de las Regalías. Esos 2 fondos son de propiedad, llamémoslo así, de municipios y departamentos. Esos 2 fondos fueron intervenidos por el gobierno nacional mediante la emergencia y se tomaron los recursos del Fondo de Pensiones Territoriales y del Fondo de Estabilización Petrolera, se tomaron los recursos que más o menos suman unos 28 billones de pesos, que es en realidad la plata con la que cuenta el Fondo para la Atención, el FOME, que es, como ya les dije, el Fondo para la Atención de la Pandemia, que fue creado mediante decreto ley. Esos son los recursos que tiene. ¿Cuánto corresponden esos recursos? Tengan ustedes en cuenta, dado que ustedes son duchos en esta materia, porque trabajan justamente en la DIAN. Cada punto del PIB son unos 9.500 millones de pesos. O sea, un punto del Producto Interno Bruto son más o menos 9.500 millones de pesos. Son 9 billones de pesos, 9.5 billones. Estoy hablando en billones, no en millones, en billones. Los 28 billones significan más o menos 3.4 del Producto Interno Bruto.
O sea que el gobierno colombiano tomó los recursos de las entidades territoriales por el orden de unos 3.4 puntos del Producto Interno Bruto, que son 28 billones de pesos, 28.5 billones de pesos para atender la pandemia. Esa es la primera cosa que ustedes tienen que tener claro. Estos son los recursos que se han destinado de manera directa a atender la pandemia. Ahora bien, con esos recursos, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno tomó las redes que ya existen de asistencia social. Esto es muy importante lo que les voy a decir. En Colombia hay unos programas de asistencia social que están dirigidos a la población que tiene las necesidades mayores, digamos, que es la población más pobre que está identificada mediante un instrumento que se llama el CISBEN. Mediante ese instrumento se focaliza y se localiza a las familias que están más pobres, las familias que tienen menores, que son más vulnerables, que tienen menores ingresos, que no tienen empleo, que sobreviven en el rebusque, etc. Estas familias vienen siendo atendidas en un programa que se llama Familias en Acción. Esas familias en acción son 2.7 millones de hogares. Un hogar en Colombia, como ustedes bien lo saben, está constituido entre 3 y 5 personas, constituyen el prototipo de la familia en Colombia. El gobierno decidió que iba a utilizar los programas y las redes ya existentes para atender la pandemia. Eso es la primera crítica que se ha formulado, porque resulta que en esos programas, que son 3, son Familias en Acción, que son 2.7 millones de familias, Jóvenes en Acción, que son 300.000 jóvenes. Les explico un poco, ya les expliqué lo de Familias en Acción. Los Jóvenes en Acción son jóvenes identificados también de familias muy vulnerables que, a cambio de que estén en la universidad o en el SENA o en alguna institución de educación superior, son jóvenes que tienen más de 17 años, 16, hasta 24, 25 años. Esos jóvenes han sido identificados, son 300.000 los que están en ese programa, y ellos reciben entre 600 y 700.000 pesos mensuales. A cambio, no deben estar certificando mensualmente, deben certificar a ese programa que están cursando estudios en una institución de educación superior o en el SEN. Esos son el programa de Jóvenes en Acción. Y el programa de adultos mayores. Este programa está dirigido a población de adulto mayor que no tiene pensión, que no tiene ninguna seguridad social. Ese programa reúne a 1.760.000 adultos mayores. Esos adultos mayores reciben normalmente 80.000 pesos mensuales. Ya se preguntarán ustedes qué milagros tiene que hacer una persona adulta mayor para sobrevivir con 80.000 pesos mensuales en este país. Pero esa es la realidad. Esos 1.700.000 adultos mayores que están en ese programa reciben normalmente 80.000 pesos mensuales. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, para atender la pandemia voy a concentrarme en los 2.7 millones de familias en acción. Voy a concentrarme en los 300.000 jóvenes del programa Jóvenes en Acción y me voy a concentrar en el 1.760.000 adultos mayores que tengo en el programa de adulto mayor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto recibe una familia en Familias en Acción? Normalmente depende del número de personas, pero el promedio mensual que recibe una familia que está en Familias en Acción son entre 230.000 y 240.000 pesos mensuales. El gobierno decidió elevar esa suma a 334.000 pesos mensuales. Es decir, agregó
a lo que normalmente le da a una familia mensualmente, a esos 2.700.000 familias, les agregó más o menos 100.000 pesos por familia y les dedicó 334.000 pesos mensuales a esa familia. A los jóvenes en acción les destinó 670.000 pesos por jóvenes en acción de los 300.000 jóvenes que están allí, y a los adultos mayores les aumentó la mesada a unos 160.000 pesos mensuales. Este fue el programa inicialmente planteado. Entonces, la primera crítica que vino de todo el mundo, de quienes conocemos esa problemática, es que esto era completamente insuficiente. Más o menos el cálculo que se tiene en Colombia es que las familias vulnerables que están en pobreza, que requerirían una atención, que requerirían un ingreso, para atender la cuarentena, para poderse confinar, para poderse aislar, son 9 millones de familias. Mal contado, estas cifras que les he dado, esto nos daba más o menos unos 4 millones de familias, 4.200.000 familias. O sea que más o menos cerca de 5.700.000 familias estaban por fuera. Ustedes vieron en la prensa, escucharon en la radio, vieron en la televisión el debate que se suscitó con relación a esto, que la cobertura de esos programas era muy baja, y nosotros advertimos en una carta que hicimos al presidente de la República a mediados del mes de marzo que esas ayudas eran totalmente insuficientes, que no tenían la cobertura necesaria. Si usted decreta una cuarentena, usted tiene que garantizarle un ingreso mínimo a las familias para que las familias no mueran de hambre. Porque si usted no les da ese ingreso familiar mínimo, lo que va a suceder es que la gente no se va a morir de hambre en su casa, sino que va a salir al rebusque, que va a hacer cualquier cosa porque no va a ver morir a sus hijos de hambre, dado que no tienen ingreso. A raíz de esas críticas en el mes de mayo, todo esto ha sido lento, parsimonioso, burocrático. En el mes de mayo, finales de abril, el gobierno dice, sí, efectivamente, la cobertura no es la necesaria, y entonces creó un cuarto programa que se llama el programa de ingreso solidario. Ese programa busca llegar a 3 millones de familias, por lo cual más o menos la cifra se eleva a unos 7.600.000 familias, más o menos, es el cálculo nuestro. Esas 3 millones de familias recibirían un ingreso mensual de 160.000 pesos mensuales. Esa es la política social. Esa es toda la política social. Observaciones. Primero, cobertura. Hay más o menos 1,5 millones de familias que no están en el programa. Estas familias están pasando necesidades muy acuciantes. Son familias, de estratos populares muy vulnerables, y a estas familias no se ha llegado con auxilios monetarios, ni de otro tipo. Porque paralelamente a esto y ante toda la problemática social, ustedes vieron que los gobiernos locales, principalmente los gobiernos departamentales y municipales, decidieron atender con mercados de emergencia, mercaditos, atender a la población, mercados muy precarios, entre otras cosas, ¿cierto? Las alcaldías y las gobernaciones, dado el reclamo de la gente y dado que este programa social del gobierno no entraba a funcionar, decidieron repartir mercados de acuerdo a los listados que ellos tienen del CISBEN en cada uno de esos municipios. Nosotros hemos criticado, hemos señalado 3 cosas para ir, cerrando sobre este punto. La primera cosa que nosotros hemos dicho es que todas estas ayudas son insuficientes. Nosotros hemos calificado esto como una política social miserabilista, minimalista. Una familia de entre 3 y 5 personas no puede sobrevivir con 334.000 pesos mensuales.
que es la suma más alta, que es la que corresponde al programa de Familias en Acción. Nosotros hemos señalado que lo que se requiere, y al final volveré sobre ese punto, que es lo que hemos planteado. Ustedes tuvieron una conversación con el doctor Luis Jorge Garay sobre otro tema, pero Luis Jorge Enrique Spitia, que también vendrá con ustedes creo dentro de una semana, ellos en una comisión de seguimiento sobre la política de víctimas, de la cual yo también formo parte, ellos allí, que es un organismo asesor de la Corte Constitucional, Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia plantearon la necesidad de proponer una renta básica de emergencia. Yo volveré sobre eso al final. Les comentaré un poco en qué está la propuesta y cuál es la propuesta. Digamos que la crítica nuestra a estos 4 programas se resume en los siguientes puntos. Lo primero es que son ayudas insuficientes. Una familia con el ingreso solidario de 160,000 pesos mensuales no vive. Con eso no paga arriendo, con eso no paga servicios públicos, con eso no paga, digamos, los otros gastos de internet, etcétera, que requiere si tiene hijos que están escolarizados ahora mediante la utilización de las redes sociales. El internet se convirtió en un servicio público esencial, máxime cuando no está funcionando la escuela, la universidad, el bachillerato de manera presencial. De tal manera que la primera crítica que nosotros hemos hecho es que esta es una oligarquía tacaña, esta es una oligarquía absolutamente inhumana, de pretender que familias entre 3 y 5 personas puedan sobrevivir con 160,000 pesos. Eso pues no se le ocurre a nadie en este país. En segundo lugar, aún el programa de Familias en Acción, que es el programa más robusto, que repito, distribuye mensualidades de 334,000 pesos, aún esas ayudas son insuficientes. Esa es nuestra primera crítica y nuestra primera observación. La segunda crítica es que aún con estos programas hay más de 1,5 millones de familias que no están siendo beneficiadas con estos programas. Esta es la realidad, así es la realidad. Hay más o menos 1,5 millones de familias, esto quiere decir unos 4, 5 millones de personas que son las personas que tuvieron que quebrantar la cuarentena, y de ahí la velocidad del contagio. ¿Por qué la cuarentena funciona si la gente permanece en su casa? La cuarentena no funciona cuando la gente tiene que salir a rebuscarse, cuando la gente tiene que salir a vender en las calles, etcétera, hacer mototaxismo y todas estas formas de sobrevivencia que tienen las familias para sobrevivir en el país, con una tasa de informalidad que según el DANE es del 48% y según los centros de investigación especializados como FEDesarrollo y otros calculan en el 62%, es decir, que de cada 100 trabajadores que hay en Colombia, 62 corresponden al sector informal y solo el 38 corresponden al sector formal de la economía. Esa es la segunda crítica que nosotros hemos hecho a estas políticas. La tercera es que la política se ha dirigido principalmente, y esto quiero que me pongan atención, se ha dirigido principalmente a salvar no la industria, porque de los propios industriales y de la pequeña y mediana industria, ya les comentaré, hay quejas bastante drásticas. Digamos, el gobierno no ha hecho oídos sordos a todas estas reclamaciones. El segundo gran paquete al que me voy a referir rápidamente para ir cerrando esta conversación, por lo menos por mi parte, es la política que se puso en marcha para atender el decrecimiento económico, el cierre de las empresas, etc. ¿Cuál fue la política? La política fue, primero, entregarle 23 billones de pesos, le entregó el Banco de la República a la banca privada para que la banca privada tuviera liquidez para atender los créditos de las solicitudes de crédito para el pago de nóminas de las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. Esa fue la estrategia
del gobierno. El Banco de la República dio 23 billones de pesos, entregó a la banca para garantizar liquidez. Segundo, el gobierno tomó la determinación de utilizar un fondo que fue creado en el año de 1998, que es el FOGAFIN. Ese fondo se creó, ustedes recordarán, los que tienen mayor edad, en el año 99, 98, 99 hubo una gran crisis en Colombia. Se cerraron bancos, etcétera. Y entonces se creó un fondo donde las instituciones financieras tienen que obligatoriamente depositar unos recursos mensualmente a ese fondo. Y ese fondo cuenta aproximadamente, el fondo cuenta hoy con unos 67, 70 billones de pesos, es lo que ha ahorrado ese fondo. El gobierno tomó la determinación de que ese fondo sirviera como fondo de garantía para que los pequeños y medianos empresarios y los grandes empresarios acudieran a la banca privada, solicitaran crédito a la banca privada y ese fondo responde por el 90% de las deudas. Si un empresario saca un crédito y después no lo puede pagar porque a pesar que sacó el crédito y trató de salvar su empresa, no lo pudo hacer, esa empresa se quebró. ¿Qué pasa con ese crédito? Pues que FOGAFIN, o sea, el fondo público, le restituye al banco el 90% del crédito. Si prestó 1.000 millones de pesos, le devuelve 900 millones de pesos. Entonces, ¿qué sucedió en la realidad? ¿Qué es lo que ha sucedido en la realidad? En la realidad ha sucedido que los bancos tienen toda esa plata, tienen, digamos, la promesa del FOGAFIN de esos 68 billones de pesos, pero no desembolsan el crédito. Y no desembolsan el crédito porque comienzan a hacer estudios de riesgo por el 10% que tendrían en riesgo si otorgan un crédito. Entonces comienzan a exigir garantías que, por supuesto, con las empresas cerradas, sin operar, sin producir, sin vender, pues las empresas tienen, una buena parte de esas empresas viven en bodegas alquiladas, etcétera, no tienen bienes de capital que puedan, digamos, ser garantía para solicitar esos créditos. Luego, existe una gran cantidad de recursos teóricamente en los bancos y esos recursos no fluyen hacia el sector productivo. Y eso es mucho más grave en la pequeña y mediana empresa. Entonces, habida cuenta de esa problemática, que eso comenzó a reventarse, entonces viene el mes de junio. Todo esto que les estoy diciendo es de una improvisación, como lo van notando ustedes, es de una improvisación grandísima. En el mes de junio, ante ya la quiebra de empresas y ante la propia protesta de empresarios, hasta la propia ANDI, que tiene una buena parte del gobierno, o sea, hay una serie de representantes de los gremios, son ministros, la mitad del gobierno de Duque son ministros que provienen de los gremios económicos. Entonces, a pesar de eso, y ante la parsimonia y la lentitud, se generaron protestas. Entonces, el gobierno decidió, frente a esa cruda realidad, para los empresarios dicen que ya muy tardíamente, sobre todo para los pequeños y medianos, el cálculo que hay es que más o menos el 40% de la pequeña y mediana empresa quebró, ya quebró. No tiene posibilidades de reanudar, quebró. Ante esa realidad, el gobierno vuelve y juega con la política miserabilista y minimalista. El gobierno decide financiar con el 60% del salario mínimo de la nómina de las empresas. Es decir, si una empresa tiene 100 trabajadores y esos 100 trabajadores, entonces el Estado le subsidia el 60% de un salario mínimo, que son más o menos unos 600.000 pesos, 500.000 pesos por trabajador, entre 500 y 600.000 pesos por trabajador, que la empresa recibe siempre y cuando, digamos, tramite ante los bancos privados. Ante los bancos debe tramitar
el auxilio a la nómina. Eso viene operando desde el mes de junio. Cubrió inicialmente el decreto había sido establecido por 2 meses. Ese decreto fue ampliado, o sea que eso viene funcionando desde el mes de junio. Se han pagado junio, julio y agosto. No se sabe, lo más probable es que tenga que prorrogar esa medida, que va en la dirección adecuada y en la dirección correcta, solo que es insuficiente. Bueno, no, esta es una improvisadora muy tenaz, porque, por ejemplo, solo contemplaron empresas constituidas legalmente por acciones, pero resulta que las pequeñas empresas en Colombia y las microempresas son empresas familiares, no son empresas por acciones. Simplemente una familia, una persona legaliza esa empresa en la Cámara de Comercio, pero esa empresa no es una empresa por acción. Eso constituye el 60% de la pequeña y la mediana empresa, son empresas unipersonales, unifamiliares. Demoraron 2 semanas para reconocer, porque vino una protesta muy dura de todos los estudiosos de la economía diciéndole, mire, el gobierno no tiene ni idea de cuál es la estructura productiva de este país. Si ustedes no incluyen a las empresas unipersonales, familiares, el 60% de la pequeña, mediana empresa y de la microempresa no va a poder acceder a ese auxilio. Finalmente, con 2 semanas de retardo, 2 semanas después de sacado este decreto, se expidió otro decreto ley para incluir a las empresas familiares. De tal manera, segunda observación a esta medida, esa medida es insuficiente, porque primero llegó tarde, llegó muy tarde, o sea, muchas pequeñas y medianas empresas quebraron, definitivamente. Esa es la realidad, por ejemplo, de restaurantes, etcétera, que no tienen capital para poder respaldar sus operativos económicos, sus actividades económicas, y que definitivamente cerraron, descubierto la gente, que están trasteando las mesas y las cocinas para otros lugares porque no tienen cómo pagar los arriendos. Hay un conjunto de cosas menores que no me voy a detener porque ya quiero ir dirigiéndome al final de esta charla. Cosas menores, como por ejemplo errores garrafales cometidos por el gobierno, como que un decreto legislativo no lo firmen 2 ministros, que fue todo esto de los auxilios en la congelación de los servicios públicos, por ejemplo. Luego hay una improvisación total, por ejemplo, el llamado impuesto solidario, que declaró la Corte Constitucional, lo declaró inconstitucional. De entrada era inconstitucional porque acababa solo a los pensionados del sector público y a los trabajadores del sector público que tuvieran un ingreso superior a 10 millones de pesos, de 10 millones de pesos mensuales de ingreso salarial. No me referiré porque pues estas medidas son medidas que no impactan macroeconómicamente. Ese impuesto, por ejemplo, se calculaba que apenas iba a recaudar 500.000 millones de pesos para una pandemia de las magnitudes de la que estamos hablando. En conjunto, esas son las políticas que se han asumido, esas son las medidas que se han tomado en esos 164 decretos legislativos que se expidieron. Para terminar, quiero referirme a, digamos, redondear este punto diciéndoles. El gobierno dice que ha invertido 117.17 billones de pesos, que corresponden al 11.04% del Producto Interno Bruto. El gobierno dice que ha invertido todos esos recursos. La verdad es que las garantías de crédito son 60.2 billones de pesos. La liquidez a la banca privada fueron de 23, o sea que ahí tienen ustedes 93 billones de pesos de los 117 billones de pesos. En realidad, lo único que ha funcionado con los 28 billones de pesos es lo que les he contado. Los programas de familias en acción, el programa de jóvenes en acción, el programa de ingreso solidario, el programa de adulto mayor y los subsidios al 60% del salario mínimo de las nóminas empresariales. Eso es realmente lo que ha funcionado. El resto
son cosas muy menores, son cosas, digamos, hay que destacarlo de Bogotá. En el caso de Bogotá, la alcaldía ha complementado el ingreso solidario de los 160.000 pesos para que ese ingreso llegue a 240.000 pesos para estas familias, para garantizar de que puedan permanecer en casa en todo este duro confinamiento que nos ha tocado. Y entonces, más del 70% de los recursos son recursos que están en el sector financiero. No han llegado ni a la economía real, ni a la economía empresarial, y mucho menos han llegado a la economía popular. Frente a esta situación, y con eso concluyo, es que Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia plantearon inicialmente en el seno de la Comisión de Víctimas, de Política Pública para la Víctima, que repito es un organismo asesor de la Corte Constitucional, como la Comisión de Salud. Yo pertenezco a las dos comisiones asesoras de la Corte, tanto a la de Víctimas como a la de Salud. Carolina Corcho, que ha estado con ustedes, pertenece a la Comisión de Salud. Y yo soy parte de esa comisión. Esta discusión la inician Garay y Spitia con la Comisión de Política Pública para las Víctimas, porque Luis Jorge es de esa comisión. Allí ellos plantearon la necesidad de una política robusta, que esto era una miserableza, que había que construir una propuesta seria, una propuesta realmente de fondo para, digamos, hacer frente a la pandemia. Y allí se planteó entonces, allí surge la propuesta de una renta básica de emergencia. ¿En qué consiste la propuesta? ¿Y qué posibilidades tiene? La propuesta consiste en que durante 4 meses, esa es la actual propuesta, inicialmente fue formulada por 3 meses, después de discusiones con parlamentarios, etcétera. La propuesta, tal como está formulada hoy, se las resumo, es la siguiente: que durante 4 meses los 9 millones de familias pobres de colombianos y colombianas que son, que reciban un salario mínimo, que más o menos son 900.000 pesos mensuales, durante 4 meses. El mes quinto y sexto que reciban medio salario mínimo. ¿Cuánto cuesta eso? Eso cuesta 3.4% del Producto Interno Bruto del país. Perfectamente financiable por las finanzas públicas. Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia han mostrado de dónde podrían salir esos recursos. Les cuento a ustedes que para colmo de males, eso es una cosa, un secreto muy guardado, Colombia pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional por $10.800 millones. Según el economista y exmiembro del Banco de la República, Salomón Karmanovic, esos 10.800 millones de pesos fueron colocados a tasas casi cero en Estados Unidos, no ingresaron a la economía colombiana. Es decir, ese es un crédito para respaldar a la economía colombiana, pero no para invertir frente al coronavirus. Colombia tiene actualmente $53.000 millones en reservas. Esas son las reservas internacionales con que cuenta el país. Todos los organismos calificadores de riesgos señalan que, digamos, que lo que habría que mantener en caja en las reservas internacionales es lo que cuestan las importaciones durante 9 meses de un país. Eso sumaría unos $40.000 millones. O sea que habría allí en las reservas internacionales un remanente de $13.000 millones que podrían ser utilizados para el financiamiento de la renta básica de emergencia. Con esos recursos habría suficientes recursos para financiar la renta básica de emergencia, contando con que familias que estén en adultos mayores, familias que estén en familias en acción, en jóvenes en acción o en ingreso solidario, se les descontaría. Una familia que esté en familias en acción no recibiría 900.000 pesos mensuales, sino que recibiría del programa de familias en acción 334.000 y unos 566.000 pesos
recibiría del programa de renta o el ingreso, digamos, de renta básica de emergencia. Esta es la propuesta. Esa propuesta fue firmada por 54 senadores, está a consideración de la Comisión Tercera del Senado, pero allí no se ha movido mucho porque esto de la coyuntura nacional, con la detención de Uribe, eso se ha convertido en el principal problema del país. La propuesta está allí, se ha nombrado una comisión de ponentes y, repito, esa propuesta es la propuesta de que se reforme el decreto ley que estableció el ingreso del programa de ingreso solidario y que el Congreso de la República apruebe un ingreso, una renta básica repito, 4 meses de salario mínimo de 900.000 pesos para 9 millones de familias y 2 meses restantes con 450.000 pesos para estas familias. Eso era lo que yo quería plantearles. Le agradezco mucho a Tulio. Espero que me hayan podido escuchar después de todas estas maromas, y a la compañera que está allí al frente del sonido, mil gracias por habernos inventado esta manera de poder haber llegado a ustedes, porque esta era mi segunda frustración, porque yo había quedado de estar hace como unos 15 días o un poco más con ustedes para contarles esto. Esto básicamente era lo que yo quería decirles. No sé si haya preguntas o intervenciones. Yo quedaré atento aquí escuchando lo que ustedes quieran intervenir o proponer. Bueno, le agradecemos mucho al doctor sociólogo Pedro Santana por su excelente intervención y por habernos explicado y habernos aclarado un poco las condiciones sociomédicas, socioeconómicas en las cuales estamos hoy. Ahora abrimos a preguntas. Entonces, compañeros, compañeras, por favor, nos queda media hora. Entonces, se abre para preguntas, por favor, quedamos atentos a las preguntas, a las dudas que ustedes tengan. A ver, ¿qué compañero quiere preguntar? ¿Qué compañera quiere preguntar? ¿Quién está con el micrófono abierto? Tulio, yo quería preguntarle al doctor. Pregunta, compañera. Gracias al doctor. Doctor, uno escucha siempre en los noticieros y todo que las familias protestan porque no les llegan los recursos, que no les dan mercado, que no les dan la plata. Entonces, con las cifras que usted nos da y nos ha mostrado, ¿esa plata sí va a donde tiene que ir o sí le está llegando a las personas que realmente necesitan? A ver, digamos que digamos, hay dos problemas centrales, como he explicado. El primer problema es que no todas las familias que necesitan auxilios que se están llegando, que no pertenecen, no están en las bases del CISBEN. Por ejemplo, el CISBEN, digamos, había unas 3 millones de familias que el propio gobierno reconoció que no estaban en los 3 programas que funcionan normalmente en Colombia para repartir esos auxilios monetarios en familias muy precarias, en familias realmente muy necesitadas, que son familias en acción, repito, que son 2.600.000 familias, 2.670.000 familias para ser exactos. Jóvenes en acción, que son 300.000 jóvenes, y adultos mayores, que son 1.760.000 adultos mayores. Entonces, el gobierno se percató de que allí no estaba, que había más o menos ahí unos 4,5 millones de familias, pero que ahí no estaban todos los que necesitan ante una pandemia, ante un confinamiento estricto, como el que se decretó a partir del 24 de marzo y funcionó hasta el 25 de abril, un mes que funcionó muy bien. Yo les di las cifras a ustedes del contagio, pues imagínense ustedes
Eso ya nos parece, es decir, un número de esos que el 14 de abril hubiese 2.979 casos. Hoy, en un solo día, Bogotá está reportando casi 5.000 casos. De modo que esto, pues, esto nos parece lejano por allá en el tiempo. No, eso fue en abril. Entonces, ¿qué pasó? Que aún incluyendo 2.600.000 familias que dice el gobierno, eso habrá que evaluarlo después. El gobierno dice que el programa de ingreso solidario, que fue el programa que se intentaron para llegar a cubrir un mayor número de familias, de esos 4,5 millones de familias que estaban en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción, en adultos mayores. Entonces dijeron, bueno, con esto vamos a cubrir todas las necesidades. Y armaron ese programa. Ese programa fue el programa que tuvo muchas denuncias en Planeación Nacional, porque en las bases de datos había gente que no requería de esos auxilios. Ustedes recuerdan, se dijo que se estaba haciendo politiquería con esto, y finalmente el gobierno bajó esas bases de datos. El gobierno reconoció que esas bases de datos tenían que ser depuradas, etcétera, y finalmente el informe que ha entregado el gobierno al Congreso, a este medio Congreso, porque otra cosa es que el Congreso no está funcionando. Entonces, en el informe ellos dicen que han alcanzado a llegar a 2.600.000 familias. Entonces, la primera cosa es, aún llegando, más o menos el cálculo nuestro es que se está llegando con ayudas muy pírricas, muy por debajo de las necesidades de la gente, se está llegando más o menos a 7,5 millones de familias. Queda 1,5 millones de familias por fuera. Entonces, todas las reclamaciones de la pregunta de usted, compañera, todas las reclamaciones de la gente es porque hay 1,5 millones de familias, esto es más o menos unos 7 millones de personas, que no han recibido nada. Y son esas familias que ustedes ven en Ciudad Bolívar, ¿cierto? La semana pasada salieron, no sé si ustedes vieron el noticiero, unas familias que salieron en Ciudad Bolívar, en Sierra Morena, diciendo nosotros llevamos ya, ¿cuántos llevamos? 4 o 5 meses y no hemos recibido ni un mercado, ni hemos recibido ninguna ayuda. Estas familias a las que no se ha llegado son familias que necesitan y que no están en las bases de datos del CISBEN. De tal manera que la realidad es que aún pensando en que se ha llegado a esos 7,5 millones de familias, ¿cierto? Hay 1,5 millones de familias, el cálculo nuestro, hay 1,5 millones de familias que no han recibido ni un peso durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, o sea, llevamos 5 meses y medio, ¿cierto? Sin que las familias hayan recibido ningún peso. De tal manera que la realidad es muy dramática. Yo, por ejemplo, como sociólogo, yo les digo, que tan pronto baje la cuarentena, aquí se va a organizar un 21 de noviembre como Dios manda. Es decir, esto es un polvorín, porque la política pública del gobierno es miserabilista. La política pública del gobierno tiene aguantando hambre a la gente sin ninguna necesidad. Eso, por ejemplo, de que se haga un crédito con el Fondo Monetario Internacional por 10.800 millones de dólares, que tiene una tasa de interés que hay que pagar, y esos fondos se inviertan en bonos del Tesoro norteamericano, eso no tiene presentación. La justificación del gobierno es que no quiere que le bajen el calificativo, las calificadoras de riesgos, le bajen el calificativo de BB menos a Colombia, porque entonces se carece el crédito. Entonces, ¿para qué se saca un crédito sobre el cual hay que pagar intereses y esos recursos se colocan en la banca, en bonos del Tesoro norteamericano o en inversiones exteriores? Eso no son ingresos que no entran a Colombia. Entonces, de esto ha sido mal manejado. Esto es una tragedia. Es decir, para mí, yo no entiendo cómo hay gente todavía que dice con 500.000 contagiados. Yo no entiendo el descaro del gobierno de salir de que vamos bien. No, vamos mal. Es decir, la tasa de contagio somos el 8º país hoy del mundo más contagiado. Es decir, esto no tiene presentación. Esto es una tragedia. Y la política pública social es miserabilista. Una familia no sobrevive con 160.000 pesos, por favor. ¿Cómo va a sobrevivir una familia con 160.000 pesos mensuales para pagar servicios públicos, arriendo, para pagar alimentación? No, digamos, esto es una tragedia. De tal manera que una vez pase esto,
digamos, o haya una baja en el nivel de contagio. Yo creo que la protesta social se deja venir y se va a dejar venir con mucha fuerza. Ojalá nuestros dirigentes sociales tengan la suficiente madurez para comportarse unificadamente y no se dividan como siempre suelen dividirse, y además tengan claro que aquí se trata es fundamentalmente de responder con una política que le permita a la gente sobrevivir, porque aquí el problema es de sobrevivencia. Esa es mi respuesta a su pregunta. Muchas gracias a la compañera que preguntó y muchas gracias por la respuesta. Y hable, compañera, la que va a preguntar. Buenas tardes, doctor Pedro. Digamos que esas políticas deberían cambiarse por políticas de trabajo. O sea, el Estado debería trabajar por darle trabajo más bien a la gente y no, digamos, para mí es como comprar a las personas con esas políticas de bonos, ¿no? Que no deberían existir, porque lo que la gente necesita o lo que nosotros necesitamos es trabajo. ¿Usted qué opina frente a eso? Sí. Aló. Sí, Aló. hable. Lo estamos oyendo. Bueno, mira, frente a esa es una pregunta muy interesante, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo también soy partidario de que el Estado fundamentalmente debería promover fuentes de trabajo y de ingreso sobre la base de infraestructura, construcción de obras públicas, etcétera, que el país además requiere y demanda. Pero resulta que eso es una política que se puede aplicar en una situación de normalidad, pero no ante una pandemia. Ante una pandemia, la propuesta de un ingreso básico, digamos, o de una renta básica de emergencia es absolutamente necesaria por las siguientes razones. Primero, digamos, el aparato productivo está en shock. No sabemos aún, lo único que tenemos son datos de desempleo. El último dato del desempleo es que el desempleo ya cubre 8 millones de personas. La tasa de desempleo está cercana al 20%, que en el mes de junio llegó al 23%. Ustedes bien saben, porque trabajan en esas cifras, ¿cierto? Ustedes saben que una buena parte de los de trabajadores en este país, digamos, una masa laboral muy grande, se considera desalentada. Es decir, de los 8 millones de personas que están desempleadas, 5 millones son nuevos. 3 millones de personas de esos 8 millones ya no buscan trabajo. Entonces esas no cuentan para la estadística, porque son, estadísticamente se les llaman desalentadas, o sea, personas que como salieron a buscar trabajo y no encontraron, ya no salen a buscar trabajo, entonces se considera que no son desempleados. Entonces eso pues es un artilugio estadístico, pero la realidad es que esas millones de personas, mientras el aparato productivo, porque es que todo es incierto. Y yo les quiero decir muy dramáticamente por qué es incierto. Es incierto porque mientras no haya un medicamento o no haya una vacuna, digamos, el retorno a la actividad productiva es incierto. Y es incierto, miren ustedes lo que está pasando en Europa con los rebrotes. La noticia de esta mañana, que hay fuertes rebrotes en Japón, en Corea, que se consideraban que ya habían superado la pandemia, que ya habían pasado la curva, etcétera, y que habían sido un ejemplo. Sin embargo, el rebrote fuerte en España, donde se están registrando alrededor de unos 4 o 5 mil casos al día en ese rebrote. Entonces, frente a estas circunstancias, yo, que soy partidario de lo que usted plantea, en el sentido de que lo que tiene que hacer el Estado, ante todo, es abrir fuentes de empleo. Se tiene que abandonar, primero, para abrir fuentes de empleo, tiene que abandonar la ideología neoliberal, y eso no lo va a hacer el señor Carrasquilla, que oficia muy bien, porque él es un convencido del neoliberalismo. Es decir, este señor cree que la economía del año entrante va a crecer 11 puntos. Eso fue lo que dijo en el presupuesto general de la Nación,
los invito a que lean el artículo de Garay y Despitia que sale en este número de la revista Sur, que hace un examen muy completo del proyecto de presupuesto general de la Nación que presentó al gobierno, al Congreso, ahorita a finales del mes de julio. Entonces, yo soy partidario de eso, pero resulta que es que estamos en una situación extraordinaria. Y esta situación extraordinaria es que el aparato productivo y la actividad productiva no pueden arrancar todavía. Si muy bien nos va, pensemos que hacia finales de septiembre estaría reactivándose una parte de esa actividad productiva, porque estamos parados, digamos, la gran empresa, la pequeña empresa, la mediana empresa están parados. O sea, solo muy pocas han podido reabrir porque este acordeón en que estamos de cuarentenas locales, etcétera, de cuarentenas los fines de semana o 4-3, como en el caso de Medellín, digamos, ha trastocado todo el funcionamiento normal de la sociedad. Entonces, en estas circunstancias, la única posibilidad real de poder reactivar el interior y hacer frente a la hambruna que se viene es mediante auxilios monetarios. Y a mí me parece que la propuesta de Luis Jorge, que ya fue asumida, cuyo proponente en el Congreso es el senador del Partido Verde, Iván Marulán, que ha logrado reunir, repito, más de 80 parlamentarios, 54 senadores, etcétera. La única posibilidad que tenemos, entre otras cosas, de reactivar el mercado interno es que la gente se le dote de unos recursos. Y el país tiene los suficientes recursos para hacerlo. Es decir, el país puede gastarse perfectamente, según economistas como Luis Jorge Garay, como Jorge González, etcétera, el país puede gastarse perfectamente entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto en programas de asistencia social y de reactivación del aparato productivo, ¿cierto? Que puede recuperar, digamos, esto es una pandemia que nos va a llevar a recuperarnos en no menos de una década. De tal manera que yo estoy de acuerdo contigo en que lo que tiene que buscar el Estado son incrementar las fuentes de trabajo, pero en estas circunstancias es absolutamente indispensable que el Estado, digamos, distribuya recursos económicos para que la gente pueda sobrevivir. Si no, lo que nos vamos a ver es en una situación que puede generar estallidos sociales sin ningún control ciudadano. Es decir, simplemente que la gente desesperada comience a actuar por mano propia para buscarse el alimento, un sustento, etcétera. O sea, los niveles de delincuencia y de anomia social pueden crecer de manera exorbitante en nuestras ciudades. Ese es el peligro. Es que esto, porque yo soy muy favorable a que haya una protesta social ciudadana y democrática, pero desafortunadamente, si no existen mecanismos organizativos que, digamos, canalicen esa energía hacia profundas transformaciones en el país, lo que puede haber es un estallido social terrible y tremendo que no nos conduzca sino a mayor destrucción del propio aparato productivo del país. De tal manera que es por esa razón que yo considero que la renta básica de emergencia es una propuesta adecuada para el momento en que estamos viviendo en este país. Tiene la palabra la compañera Dora Costanza Fernández. Muy buenas tardes, muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Yo sé que pues lo que usted nos ha explicado, con respecto a lo que usted nos ha explicado, mi pregunta es la siguiente. Usted sabe que nosotros como DIAN dependemos de toda la fuerza empresarial del Estado, de la fuerza empresarial del país y pues lógicamente manejamos los impuestos del Estado. La pregunta es la siguiente, yo quisiera saber cuál sería nuestro papel, más allá de ser funcionarios de la DIAN, cuál sería nuestro papel como sindicato, qué podríamos hacer como unión sindical o como las entidades sindicales frente a esta crisis económica que se avecina, ya que pues la parte estatal la tenemos que acoger como todas las entidades del Estado y me imagino que los lineamientos que establezca el Estado para atravesar esta pandemia. Pero sí me parece importante lo que usted nos acaba de decir y nosotros dependemos de la fuerza empresarial que hay en el país.
Entonces, al verse esa fuerza empresarial cohibida por esta pandemia, bajan sus ingresos, estancada, tal vez que tenga que afrontar una crisis económica de aquí en adelante, sí nos gustaría que nos comentara cuál sería nuestro papel. Además de ser funcionarios de la DIAN, ¿cuál podría ser nuestro papel como sindicato o como los sindicatos que tiene la DIAN frente a la entidad y frente al país? Muchas gracias, doctor. Excelente pregunta. A ver, yo creo lo siguiente, digamos. La primera cosa es que me parece que estas jornadas, el compañero Tulio sabe, me conoce a mí desde hace muchísimos años. Nos conocemos. A mí me parece que estas jornadas que están haciendo ustedes son muy importantes porque los llenan de información y de perspectivas de análisis sobre lo que está pasando en el país. Y ustedes van a tener la oportunidad de hablar la próxima semana con Jorge Enrique Spitia para que les explique un poco que es que aquí los que tienen que pagar impuestos no pagan. O sea, la primera cosa es esa. Es decir, aquí el 1% de los súper ricos que llaman Garay y Spitia en sus trabajos que han hecho no pagan impuestos. O sea, la cantidad, antier hubo un informe, alguien publicó un informe donde dice que las exenciones son 89 billones de pesos. Es decir, esto está lleno de exenciones. Nominalmente hay unas tasas más o menos medianas, y tampoco pues es lo que dice Uribe, que es que los empresarios pagan 72%, eso es bajo. Eso lo ha demostrado Garay, lo ha demostrado Jorge Iván González, que las tasas impositivas están por el orden del 32%, pero que siguen siendo tasas nominales, porque eso no lo pagan los empresarios. Con cantidad de extensiones, los empresarios, ¿cierto?, eluden impuestos y muchos de ellos tienen grandes inversiones en paraísos fiscales. De tal manera que incluso algunos personajes públicos, ¿no? Gentes, por ejemplo, que ustedes recuerdan que un personaje hasta hace muy poco muy influyente, el señor Darío Arizmendi, le encontraron unas cuentas en Panamá. Entonces allí sí le tocó que callarse, ¿cierto? Porque hay mucha gente que elude el pago de lo que tendría que pagar. Entonces, ¿qué tarea tiene el sindicalismo hoy? A mi juicio, ¿qué puede hacer el sindicalismo frente a esto? Yo digo, mire, varias cosas. Lo primero, el sindicalismo tiene que ser un sindicalismo inteligente. Para ser inteligente tiene que estar informado. Por ejemplo, esta discusión, las discusiones que ustedes han tenido con Garay, con Carolina, etcétera, buscan que ustedes se formen una idea de lo que realmente está pasando en el país, para que el sindicalismo pueda actuar de una manera propositiva. Por ejemplo, a mí las centrales sindicales han sacado un pliego de emergencia, pero las centrales sindicales, debo decirlo, vienen a la saga, vienen detrás. Es decir, es paradójico que las propuestas que se están haciendo, yo veo dos propuestas que son muy importantes, que están, y esas propuestas que se están haciendo no provienen de los sindicatos, no provienen de los partidos políticos de la oposición. Son propuestas que han nacido, eso es muy, reflexiones sobre eso. No provienen de los partidos políticos de la oposición, mucho menos de los partidos políticos del gobierno. Las dos propuestas que se han hecho que a mí me parecen pertinentes y que veo allí un lugar y un papel del sindicalismo muy importante son la propuesta de renta básica de emergencia que ya les expliqué, cuyos autores han sido Garay y Spitia, ¿cierto? Que luego nosotros contribuiremos a divulgar desde la revista Sur. Todo esto se armó todo un movimiento y finalmente los partidos de oposición y algunos sectores, hay que decirlo, de los partidos tradicionales decidieron acogerse a esa propuesta y comenzaron a discutir, invitaron a Garay, etcétera, y se logró hacer una propuesta sólida. Esa propuesta fue presentada. Además se hizo con mucha inteligencia. Eso también tengo que decirlo. Todo este grupo de parlamentarios que acogió la propuesta, lo primero que hizo fue presentarla al gobierno. Y se reunieron con Carrasquilla, invitaron, Jorge me contó a mí todo esto,
invitaron a Luis Jorge a esa reunión. Y allí en esa reunión, después que Luis Jorge argumentó cuánto valía la propuesta, por qué era necesaria esa propuesta y de dónde salió la plata, con las alternativas de dónde podía salir los recursos, Carrasquilla dijo, debo decir que esta propuesta está muy bien fundamentada, tenemos una que nosotros la vamos a estudiar y es una propuesta muy buena para el futuro, pero que en este momento no se podía porque el país no tenía plata para eso, que es baja. Entonces ahí fue que los parlamentarios decidieron presentar la propuesta sin el respaldo del gobierno, pero en esto se pasaron los días y ya era 19 de junio y la propuesta se ahogó porque la legislatura terminaba el 20 de junio. Y la volvieron a presentar ahora en julio y está ahí en lo que ya les dije. Yo creo que el sindicalismo, bueno, y la otra propuesta que ha sido también muy importante es la reforma del sistema de salud, que me imagino yo la doctora Carolina les ha explicado con detalle. Esa propuesta, ¿por qué? Porque el sistema de salud en Colombia es una miseria. El sistema de salud en Colombia, es decir, el 80% de los trabajadores de la salud están precarizados, están por orden de prestación de servicio, no tienen prestaciones sociales, no tienen vacaciones, les pagan por eventos, es decir, un médico le pagan de acuerdo a cuántas cirugías, un médico cirujano cuántas cirugías hace, un radiólogo cuántas radiografías toma al día, etc. Entonces, y ha salido una propuesta de 9 puntos que se llama, que me imagino yo que el compañero Tulio anda muy al tanto de todo esto, se las ha hecho llegar, que se llama el Pacto por la Salud y por la Vida. Esa es una propuesta recién salida, son 9 puntos, dentro de los cuales está todo el tema de la bioseguridad del personal sanitario, todo el tema de la renta básica, porque ellos asumen que se necesita una renta básica. Es una propuesta muy completa que yo invito a que ustedes lean. Y yo, para terminar, mire, el sindicalismo tiene que meterse en esta discusión. El sindicalismo tiene que ver más allá del pliego que ustedes le presentan a la Dirección de Impuestos Nacionales. Y en el caso de ustedes, yo creo que ustedes tienen un lugar, por ejemplo, esa discusión que van a tener ustedes con Espitia y el diálogo que tuvieron con Garay, yo me imagino que fue muy rico, porque es lo que ustedes trabajan. Ustedes están trabajando en el recaudo de los impuestos. Y aquí la gran discusión es cuándo vamos a poner a pagar a los ricos impuestos. Pues yo les digo, si seguimos eligiendo a los mismos, jamás estos tipos van a pagar impuestos. Aquí tenemos que, el sindicalismo tiene que tomar conciencia política también, tiene que ver de las transformaciones y los cambios. Yo, por ejemplo, estoy trabajando, les cuento, porque tengo que ver con estos dos, tanto con el ingreso de esta renta básica de emergencia como con la propuesta del Pacto por la Salud y por la Vida. Y estoy trabajando en otra, porque yo soy ambicioso. Estoy trabajando en a ver si logramos sacar una propuesta para el sector agrario, para la economía campesina, que esos son los verdaderos héroes de este país. Los héroes de este país no son el señor de Luberri. Los héroes de este país son el 70% de los campesinos de nuestro país que nos traen los alimentos a la mesa. Son la economía campesina, la economía que tiene 4 o 5 hectáreas, que no tiene más, que no tiene crédito, que no tiene asistencia técnica. Y son ellos los que han respondido ante esta pandemia. Colombia no puede decir que ha sufrido de hambruna por oferta. No, aquí hay hambre, es porque la gente no tiene los recursos para adquirir los alimentos, pero oferta de alimentos ha habido suficiente para sostener esta cuarentena tan drástica que nos está tocando. Esos son los héroes de este país, y los héroes son los médicos, las enfermeras, los camilleros, el personal del servicio, el personal sanitario de este país. Esos son los héroes. Esos son los que merecen nuestro reconocimiento en esta cultura. Entonces yo estoy trabajando con un grupo de intelectuales que conocen muy bien la problemática agraria de este país para ver si somos capaces de levantar una propuesta realmente que dignifique a nuestros campesinos que están maltratados, que no tienen ningún crédito, que no tienen ninguna asistencia técnica y que son los que realmente han evitado que este país se suma en el hambre y se suma en el mayor desesperanza, porque no hay mayor desesperanza que cuando usted se levanta y no tiene que echarle a la olla. Eso
me parece a mí que es de justicia y creo que nuestros campesinos son héroes de esta jornada. Y yo creo que el sindicalismo se tiene que meter en esto y que en el caso de ustedes pueden hacer una gran contribución en todo el debate y en la educación ciudadana sobre que en Colombia los súper ricos tienen que pagar impuestos, que no pagan impuestos. Y eso es muy fácil seguir porque no son más de 5.000 los que están en esa categoría en este país. Eso es muy fácil de detectarlos, saber cuánto no pagan, etcétera. Simplemente las leyes aquí se hacen para que ellos no paguen impuestos. Y me parece que el sindicalismo tiene que mirar más afuera, más allá, tiene que ocuparse de estos problemas de la economía campesina, tiene que ocuparse de la política de salud, tiene que abrir los ojos y, por supuesto, pues ocuparse de las reivindicaciones de su gremio y de su sindicato. Me parece que esa es la línea que los sindicatos deben asumir en este país. Bueno, tiene la palabra la compañera Madiade. Buenas tardes. Doctor, una pregunta. Buenas tardes. Con toda esta información que usted maneja, todo el amplio conocimiento que tiene del problema que estamos viviendo, si en este momento tuviéramos a nuestro presidente frente a nosotros, ¿qué le aconsejaría para solucionar o por lo menos para atenuar un poco el problema tan grande de salud que estamos viviendo? ¿Y qué definitivamente le reprocharía de las políticas que ha adoptado en pro de la solución del problema? Gracias. Bueno, yo lo primero que le diría a Duque es que gobierne, que no lo hace. La primera cosa es decir, en Colombia requiere en este momento un ingreso, una renta básica, para que la gente pueda sobrevivir al desempleo y a la miseria. Pueda tener recursos para comprar comida y pueda sobrevivir porque esto no va a ser corto. Esto, repito, hasta que no llegue la vacuna o hasta que no se encuentre un medicamento, un remedio que mate el virus, esto no va a parar. Y esto es mucho más complejo. Esto es mucho más complejo porque este virus es el séptimo virus. Lo que pasa es que los otros 6 han podido ser controlados territorialmente. La peste aviar, el H1N1, la peste porcina, son 7 virus, este es el séptimo. Solo que este se desbordó universalmente. Este fue el único que no pudo ser controlado en China, porque, recuerdan ustedes, la peste aviar surgió en México, y en México es lo que se llama la zoonosis, que es el salto por una estructura de economía productiva que es inviable. Toda la economía de la agroindustria es una maldición. La agroindustria solo genera el 30% de los alimentos que consumimos en el planeta. El 70% de los alimentos en todo el planeta los produce la economía campesina, la economía familiar, etc. El 30% es la agroindustria. La agroindustria es la que tiene todos esos criaderos de cerdos, todos esos criaderos de vacas, todos esos criaderos de aves que están en condiciones totalmente, no higiénicas. Y son las que han transmitido algunos de esos virus y bacterias, porque los 2 enemigos son los virus y las bacterias. Esos virus y bacterias, por ejemplo, porque la agroindustria, por ejemplo, inyecta con antibióticos los cerdos, a las aves, a las vacas, y entonces ellos van desarrollando resistencias, por ejemplo, a la penicilina, y esto es una tragedia. Para la humanidad se va a ver enfrentada a tener que desmontar la agroindustria, porque la agroindustria la puedes llevar a la extinción. La agroindustria la puedes llevar a la extinción de la humanidad. Es decir, esta pandemia es un campanazo de alerta a una forma de relacionamiento de los seres humanos con la naturaleza, de los seres humanos con la producción. Esa producción no es viable, porque esa producción es la que genera además el 52% de los gases de efecto invernadero del calentamiento global son generados por la agroindustria, y todos los venenos y el glifosato y toda esta serie de barbaridades.
Entonces, esto es un campanazo de alerta. El coronavirus es algo que se salió de control. Pues esas discusiones y los documentos que se mencionan del año 2014 en el Banco Mundial son verdad. El Banco Mundial anticipó en una discusión de científicos que el mundo tenía que prepararse para una pandemia. Nunca se preparó. Los sistemas de salud fueron privatizados. Eso no es posible. Los sistemas de salud un sistema de salud es un bien público, que no puede entrar la rentabilidad y el negocio. Porque cuando entra la rentabilidad y el negocio, la salud se vuelve una mercancía. Y las mercancías solo las adquieren quienes tienen poder adquisitivo para adquirirlas. Entonces, en el mundo hoy, uno de los centros de la discusión de la campaña norteamericana, la campaña entre Trump y Biden, es el tema de la salud, porque el sistema norteamericano tiene el peor sistema de salud de los países desarrollados. Hay 40 millones de norteamericanos que no tienen garantizados los servicios básicos de salud. Entonces, que yo le diría a Duque está, primero, usted, señor, debería apoyar la renta básica de emergencia, porque eso le permitiría ganar niveles de popularidad. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que las políticas públicas sean adecuadas al momento que estamos viviendo y a las necesidades tremendas por las cuales se está pasando una parte muy importante de nuestros sectores populares. Y yo creo que esto sería la primera cosa que se le ha dicho. Además, no es hipotético, no es que esto se le planteó a su gobierno, esto se le dijo. Hubo una reunión, como ya les dije, con Carrasquilla, y Carrasquilla recibió el proyecto, y Carrasquilla recibió todas las explicaciones económicas de cómo se podría financiar y por qué el país se puede gastar 3.4% del PIB y no pasa nada. Y sí pasa mucho en el sentido de que se llega a la gente que realmente está aguantando hambre, está aguantando necesidades y que no tiene ninguna alternativa, porque toda la actividad productiva, o el 70-80% de la actividad productiva está parada. Segundo, nuestros campesinos. Habría que tener unas líneas de crédito, de asistencia técnica, de mercadeo, porque nuestros campesinos son súper explotados por los éxitos, los carullas, los jumbos, etcétera, los intermediarios de las grandes superficies que les pagan una miserableza por los productos que nosotros pagamos en estas cadenas de almacenes. Los campesinos son expoliados. Entonces, tiene que haber una política que nos garantice la soberanía alimentaria, que nos garantice que, mire, esto es muy, muy importante decirlo en estos escenarios. Colombia importa hoy 14 millones de toneladas de trigo, de maíz y de avena. 14 millones de toneladas al año, pudiendo producir el maíz y el trigo en nuestro suelo, en nuestro territorio. Y hay 38 millones de hectáreas dedicadas a las vacas. Hay una vaca por más de una hectárea en esta ganadería extensiva. De estos 38 millones de hectáreas, hay 19 millones de hectáreas que tienen vocación agrícola. Estos millones de hectáreas deberían estar destinadas aquí tiene que haber una reforma agraria. Aquí hay que entregarle más tierra a los millones de campesinos que quieren cultivar la tierra y no tienen tierra, porque aquí hay una tasa de concentración de la propiedad. 2.500 propietarios, escúchenme esta cifra, horrorosa. 2.500 propietarios son dueños del 52% del total de la tierra productiva en el país. Caben aquí en el centro de convenciones de Corferias, caben los 2.500 propietarios del 52% del total de la tierra productiva en el país. Esto, la tasa de concentración medida, los economistas que están oyéndome saben, medida por el coeficiente de Gini, que uno sería, digamos, toda la propiedad de la tierra en un solo propietario. La tasa de concentración es del 0,90, es decir, son 2.500 propietarios los que tienen el 52% del total de la tierra productiva, cuando hay millones de pequeños campesinos que no tienen sino 1 o 2 hectáreas
Y esos cultivos de 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas son las que nos están dando el 70% de los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, la segunda cosa que le diría yo a Duque es, señor, hay que hacer una política para ese campesinado, no para los terratenientes, como es lo que usted está haciendo. Usted sacó una línea de crédito de 230.000 millones de pesos, de los cuales el 94% se quedó en los terratenientes y solo el 6% de esos 230.000 millones de pesos llegaron a los pequeños y medianos campesinos. Eso lo denunció la Contraloría General de la República y se dijo que ese iba a ser el segundo ingreso seguro. Y la última cosa que le diría a Duque es que usted, señor, tiene que hacer otra política con relación a los pobres y con relación a este modelo económico. Y aquí me pongo de acuerdo con la compañera que preguntó antes, ¿cierto? Y el modelo de desarrollo de Colombia tiene que ser repensado. Nosotros no podemos seguir viviendo de que nuestra principal exportación es el petróleo y el carbón, y el oro y las esmeraldas, ¿no? Digamos, el modelo económico de este país es inviable. Este país tiene que pensar en cómo se reindustrializa, cómo abandona los combustibles fósiles por energías limpias. Este es el debate de hoy. De tal manera que esas cosas son las que yo creo que se le han dicho a Duque, porque es que nosotros, por fortuna, tenemos conexiones con el alto gobierno. Por ejemplo, todas estas propuestas en salud, el doctor Sergio Izaza, el presidente de la Federación Médica Colombiana, se reunió más de 5 veces. Carolina también lo ha hecho con la alcaldesa de Bogotá, etcétera, etcétera, y todas estas propuestas se les han hecho y eso es como hablar en el desierto. De tal manera que esa sería mi postura frente a esto. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Pedro Santana, le agradecemos mucho a todos los participantes, compañeras y compañeros. Hoy nos pasamos, ya son las 5:20 de la tarde, pero creo que ha sido muy enriquecedora la charla de hoy. Ha sido excelente la exposición que nos ha hecho el doctor Pedro Santana. Quisiéramos que pudiéramos seguir más, pero ustedes saben que pues aquí tenemos deberes, labores, ya es suficiente. Yo tengo ahora una reunión a las 6. Yo les agradezco muchísimo la invitación. Pues no podemos más. Y entonces, hable Pedro. Y muchas gracias. Y ahí veremos a ver cómo superamos todos estos problemas técnicos. Muy amables y buena tarde. Bueno, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos los compañeras y compañeros, y nos veremos el próximo miércoles. Y nos veremos el próximo miércoles a las 3 de la tarde, en los miércoles con Carolina Corcho, y tendremos la presencia del doctor Jorge Enrique Espitia Zamora, autor de su último libro, bueno, porque son hartos, Desigualdad y Reforma Estructural Tributaria en Colombia hacia una economía política de la inclusión. Gracias a todas y todos y un abrazo y que tengan muy feliz tarde. Y cuídense mucho, no hay que dar papaya en estos días, compañeras y compañeros.